hasta convertirse en parte de las organizaciones criminales, con lo que tenemos un tremendo problema, que es el de la interrogante en quién podemos confiar dentro de la Policía Nacional. En las últimas horas se ha publicado un documento gráfico absolutamente revelador. Una foto en la que miembros de la Policía Nacional departen alegremente en una piscina con miembros de la organización Los Pulpos. Es decir, los delincuentes divirtiéndose con los que deberían no estar metidos en la piscina con ellos, sino deberían estar persiguiéndolos para meterlos presos. Y lamentablemente esto es una señal que ya se había advertido. Es decir, por la pura lógica de los hechos, cuando el coronel Víctor Reboredo organiza un operativo para intervenir uno de los centros más importantes de operación de Los Pulpos en Trujillo, a la hora que llegan al operativo habían levantado prácticamente todo. Quedaba el local y una que otra evidencia sin la mayor trascendencia, pero que no era ni de lejos lo que el trabajo de inteligencia había acreditado había ahí. ¿Qué pasó? Que alguien les dijo. Y esto ha funcionado y está funcionando de manera sistemática, y hay que decir las cosas con la crudeza que corresponde. Hay miembros de la Policía Nacional del Perú hoy que no solamente están siendo tolerantes con los delincuentes, que no solamente están dispuestos a recibir dádivas o coimas de los delincuentes para liberarlos en el momento que los tienen al frente, sino que han dado incluso un paso más allá, hasta convertirse en parte de las organizaciones criminales, con lo que tenemos un tremendo problema, que es el de la interrogante en quién podemos confiar dentro de la Policía Nacional. ¿Cómo puedes diseñar de manera inteligente y consistente una estrategia para combatir a las organizaciones criminales, a las bandas criminales y desarticularlas, si dentro de la misma institución policial tiene gente infiltrada, que trabaja para ellos, que provee información para ellos, que provee circunstancialmente armas para ellos y que al final se beneficia de los negocios ilegales de ellos? Entonces eso nos lleva directamente a una conclusión muy clara, que es una evidencia más, y es importante que esto haya ocurrido en Trujillo, porque fíjense, a raíz del cambio del jefe de la policía, de la región policial de Trujillo, nos hemos enterado de cosas sorprendentes, de las que no teníamos idea, que no hay un plan de cuadrantes para tomar el control de las calles. ¿Cómo diablos salen los policías a vigilar? Es decir, el señor Acuña compra 100 patrulleros y no saben ni qué hacer con ellos porque no tienen un plan. Porque hasta enero de este año no habían empezado a dividir la ciudad en cuadrantes y establecer un sistema mínimamente ordenado de vigilancia, aprovechando todos los recursos que te da el serenazgo, la información de los vecinos organizados, de los negocios, de las cámaras instaladas por todas partes. Es decir, han pasado años de estado de emergencia en Trujillo y algo tan elemental como eso no se había hecho. Y esto tiene que ver con el tema de la seguridad en la calle, del control territorial. Pero por el otro lado, en Trujillo nos enteramos de que la policía que está luchando en uno de los lugares donde desde hace años ocurre la extorsión y donde el delito se ha sofisticado de una manera extraordinaria, no hay un laboratorio de criminalística. Es decir, si quieres hacer una pericia balística tienes que mandarla al IMIS y te la devuelven en 3 meses. Date con una piedra en el pecho porque eres afortunado. Entonces, ¿cómo va a haber un trabajo serio de inteligencia? ¿Cómo la policía va a aportar pruebas al Ministerio Público y el Ministerio Público a la justicia si no existe un laboratorio de criminalística? Es decir, ¿cómo haces el trabajo de investigación criminal que en este momento
en regiones como La Libertad, en todo el Perú, en realidad es la clave, porque no se trata solo de tomar el control de la calle, sino se trata de desarticular las organizaciones criminales, sin laboratorio de criminalística, sin información, sin poder procesar las evidencias que vas reuniendo, tienes que mandarlas a Lima. Es una vergüenza, y es una vergüenza que lo sepamos recién ahora, pero ahora salta a la luz el otro gran problema. Y viene también desde La Libertad. Hay policías involucrados con las organizaciones criminales. Entonces, necesitamos una respuesta consistente a esta situación y no la tenemos. Es decir, siguen declarando estados de emergencia, siguen dando discursos en el Congreso, siguen discutiendo a ver a quién se le ocurre la ley más brava, ¿no? La ley más Bukele que pueda salir, ya pena de muerte para cualquiera que no te gusta cómo te mira, ya pena de muerte. Y es ridículo porque no son respuestas consistentes ni serias a lo que estamos viviendo. Necesitamos tomar el control de la calle y para eso hay experiencias de cómo se hace eso. Necesitamos tener vehículos y sobre todo comunicaciones y una policía equipada de manera moderna y articulada con todos los elementos que haya en la sociedad para enfrentar juntos el control de la calle y arrinconar a los delincuentes que se pasean abusando de los ciudadanos en este momento. Y ese es un problema. El otro es que necesitamos investigación criminal y eso requiere recursos, eso requiere especialización, eso requiere que se deje de maltratar a los policías que han estado investigando en el Perú el narcotráfico, el terrorismo y que en los últimos años se han ocupado de otra de las lacras nacionales que es la corrupción de los políticos. Han desarticulado la DIVIAC, de los 130 y tantos oficiales creo que quedan 6. A los otros los han mandado como castigados por hacer su trabajo, castigados por servir a la sociedad cuando hay gente que hoy necesitamos para articular la lucha contra el crimen organizado. Y encima de eso tenemos que enfrentar la depuración de la Policía Nacional. Y eso supone un trabajo de contrainteligencia muy serio que no se está haciendo. O sea, no basta que captures a un policía participando en un asalto o entregando armas a delincuentes o conchavado con delincuentes para echarlo. Lo que necesitas es hacer una investigación dentro de la propia policía sobre lo que está pasando en términos morales. Porque además complicado no va a ser. Porque en la Policía Nacional del Perú, en cada comisaría, en cada dirección, en cada división, donde vayas en la policía, todo el mundo sabe quién es quién. Todo el mundo sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y hay que darle canales a los policías decentes para que provean información y que esta información sea manejada con responsabilidad para limpiar a la policía. Ya no estamos hablando de policías incorrectos, ineficientes solamente, estamos hablando de policías criminales o de criminales disfrazados de policías. Pero ¿cuál es el problema que tenemos cuando esto debería ser nuestra agenda? Cuando esto es lo que deberíamos estar discutiendo, cuando deberíamos estar tratando de optimizar los recursos que tenemos, es decir, deberíamos estar en la... ¿Cuántas veces se ha hablado de esto? Necesitamos retomar lo que fue la Guardia Civil del Perú para tomar el control de las calles. Necesitamos retomar lo que era la Policía de Investigaciones del Perú para retomar de una manera consistente la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia articulada. Eso es lo que hay que hacer y eso supone especialización y lo que están haciendo es destruir la especialización. ¿Y qué nos dan a cambio? Lo que ya les dije, estados de emergencia, cualquier cosa que se les ocurra esa noche. ¿Por qué? Porque la cabeza de quienes deberían estar dirigiendo la guerra contra la delincuencia está en cualquier lado, menos en nuestros problemas, y esto no da más. Esto no da más. Exitosa. Y no tienen la menor conciencia de la gravedad de la situación y siguen negando la realidad que nos revienta cada día en la cara. ¿Cuántas veces se ha hablado del tema de la crisis moral dentro de la Policía Nacional, que no es exclusiva de la Policía Nacional, hay que decirlo también, porque el Ministerio Público también tiene problemas de corrupción y el Poder Judicial también tiene problemas de corrupción y el sistema penitenciario igual.
Hay que hacer una limpieza generalizada contra los infiltrados de la delincuencia dentro de nuestras instituciones, además de las instituciones que deberían luchar contra la delincuencia y que se han instalado, que se han enganchado con los delincuentes. El problema que tenemos es sumamente serio y la gente que está a cargo está absolutamente claro que no está a la altura. Están ocupados en defender a la presidenta. ¿Cuántas veces hemos repetido esto? Ocupado el ministro del Interior es el abogado de la presidenta, pues. La cuida la presidenta, como el ministro de Educación, como, no sé, es una especie de competencia, a ver quién cuida más las espaldas de la presidenta. Y ese no es su trabajo. Y la presidenta sigue viviendo en otra dimensión y no en la realidad que vivimos cotidianamente todos los ciudadanos. Y ha demostrado largamente su total incapacidad para conducir esta guerra contra la delincuencia que estamos perdiendo. Estamos perdiendo al nivel de que se muestra una foto así metidos en una piscina los policías con los delincuentes. Se han infiltrado ellos en nuestras organizaciones, no nosotros en las de ellos para destruirlos, que es lo que deberíamos estar haciendo. Ellos están minando la moral y la capacidad de acción de nuestras instituciones, no nosotros la de ellos. Y esto tiene que parar y tiene que haber una respuesta contundente de parte de la sociedad, porque no podemos seguir permitiendo que esto pase. ¿Cuál es el límite, me pregunto yo? ¿Qué tiene que pasar para que se produzca una reacción? Lo que está claro es que la gente que está a cargo no es capaz. Y yo no sé qué es lo que va a pasar, si va a haber adelanto de elecciones o lo que fuera, pero este país necesita un gabinete de transición con gente capaz de hacerse cargo cada uno de la función en la que es especialista. Y necesitamos acabar con este sistema donde te doy un puesto a ti porque votas por mí en el Congreso, te doy un puesto a ti porque te debo, porque me apoyaste no sé cuándo. Y todo atravesado por una corrupción simplemente miserable, porque en este momento se están levantando el país en peso. Y uno de los centros de corrupción más grandes del Perú es el Ministerio de Transportes, como lo ha sido siempre, dirigido por un inepto que no es capaz de responder a nada. El puerto de Chancay está perdido, se cae un puente, no entiende lo que pasa. Se va a inaugurar el aeropuerto Jorge Chávez y está perdido como Adán el día de la madre, porque no tiene idea. Entonces la pregunta es, ¿qué hace ahí? Y las respuestas que yo me doy son las peores, que no está ahí para resolver los problemas que hay en el sector transportes y comunicaciones, sino para otras cosas, porque en este momento se están haciendo contrataciones con presupuesto del Ministerio de Transportes, atravesados por la corrupción. De eso sí sabe el señor ministro, tampoco se ha enterado. De eso sí sabe. En fin, yo creo que todo tiene un límite. Y que sinceramente estamos llegando a este límite y que yo no sé si con esto, creo que sí, expreso el sentimiento ciudadano. O sea, me refiero a que ya basta, ¿no?, de esta confrontación entre la policía o los jefes de la policía, del interior, del gobierno, con la fiscalía, con el Poder Judicial, la guerra interinstitucional. Unos denuncian a otros. O sea, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Necesitamos que nos den respuestas juntos a los problemas que nos afectan a todos y que actúen con la responsabilidad que la situación actual demanda, finalmente en un contexto donde tenemos como país enormes oportunidades que no estamos aprovechando. Estamos discutiendo, se cayó un puente en Chancay, por Dios, deberíamos estar discutiendo la zona económica especial, la creación de una autoridad autónoma, la legislación especial, la cantidad de industrias, de empresas que se pueden crear alrededor del más importante puerto de ingreso al mercado Asia-Pacífico en este momento, que es el de Chancay. Esa debería ser nuestra agenda del día de hoy, y no que se nos cayó un puente por la ineficiencia, la responsabilidad, la incapacidad y la corrupción de funcionarios y de empresarios como los señores Graña, que por autoconfesión han dicho sí, pues, son delincuentes y han reconocido su condición de delincuentes. Pero en fin, hay que poner un límite a esto, y sinceramente depende de nosotros, de todos los ciudadanos, estemos de donde estemos, pero también de las organizaciones sociales. Esto no se va a arreglar solo.
Esto no se va a arreglar solo. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.